y vamos a hablarles de medicina legal psiquiátrica. Y bueno, esta la vamos a definir como la aplicación de los conocimientos psiquiátricos a la administración de la justicia. Esto con el fin de, número uno, auxiliar al juez. Número dos, va a aportar fundamentos científicos para un tratamiento judicial para el enfermo mental. Y tres, va a establecer la capacidad mental de una persona en el campo. Siguiente, por favor. Y bueno, dentro de la psiquiatría médico-legal vamos a empezar a definir lo que es la capacidad civil, que pues la definimos como la aptitud que tiene una persona de ser titular de derechos privados y de poder ejercerlos. Y bueno, algunos autores van a definir que hay capacidad e incapacidad de goce y también capacidad e incapacidad de ejercicio. La capacidad de goce la vamos a usar para designar la aptitud de ser un titular de un derecho, y la capacidad de ejercicio la vamos a utilizar para designar la aptitud para poder ejercer pues los derechos en sí. Y para los fines psiquiátricos y médico-forenses, pues vamos a definir la capacidad civil como la aptitud que tiene un individuo para poder manejar sus asuntos de manera sabia y prudentemente, o dicho de otra manera, pues más fácil, va a ser un sujeto de derechos y de obligaciones. Y bueno, este concepto de capacidad civil también va a ir de la mano con el concepto de capacidad mental, que vamos a ver más adelante. Y también de manera general, pues vamos a ver lo que es el derecho civil, que suele considerar que nadie puede ser declarado incapaz, sino mediante una sentencia judicial y con base en la ley. Y bueno, esta declaración de incapacidad la va a ejercer el juez, que va a tomar esta decisión fundamentado en lo que el peritaje del psiquiatra forense diga, quien a su vez va a estar, va a hacer constar que hay una falta de capacidad mental por parte del acusado. Y aquí dentro de la capacidad mental, pues vamos a tener como tres rubros o tres diferentes, que va a ser la capacidad para testar, la capacidad para casarse y divorciarse y la capacidad para contratar, que las vamos a ver más adelante. Bien, ahora vamos a ver la capacidad para testar, que va a ser, bueno, número uno tenemos que ver qué es el testamento, y el testamento va a ser un acto por medio del cual una persona va a disponer la distribución de sus bienes a las personas pues más cercanas a él después de su muerte. Siguiente, por favor. Y bueno, los requisitos para que una persona pueda testar es que el testador tenga conciencia plena de qué es lo que significa dejar su testamento. Se le tienen que facilitar los medios tanto verbales como escritos para que exprese su voluntad. Y esta voluntad debe ser expresada libremente y no tiene que haber como medidas en donde el testador tenga violencias físicas o morales y no tenga trastornos mentales. Que el testador sepa la existencia de sus herederos y nosotros saber la relación que tiene con ellos. Y pues que tenga una naturaleza de heredar sus cosas y extensión de su generación. Y bueno, ¿en qué situaciones vamos a dudar de la veracidad del testador? Y es de que sea un enfermo mental, que tenga una discapacidad mental, en donde él pueda ser capaz de testar y se dé cuenta de lo que es y que tenga motivos para hacerlo. Que haya disposiciones muy complejas que hagan dudar sobre la capacidad del testador, que también el testamento tenga como divergencias, tanto en las costumbres del autor con sus relaciones familiares y sus tradiciones, y que el legado beneficie a personas extrañas fuera de la familia, y esto también obliga a una investigación.
Con respecto a la condición mental para casarse, aquí el individuo debe de saber que se está casando y conocer las consecuencias pues de lo que se está prometiendo. Y en cuanto al divorcio, en algunas legislaciones estipula que el individuo debe de estar tanto física como mentalmente presentes al momento de pues de divorciarse. Y este principio tuvo como origen o se hizo con el objetivo de proteger a aquellos enfermos mentales que podrían ser abandonados por su cónyuge durante su hospitalización. ¿Cuál pasa la siguiente, por fin? Y una persona que es capaz para contratar siempre que entienda la naturaleza o el carácter del procedimiento en el que se está contrayendo las obligaciones. Aquí el contrato se puede cancelar, se puede anular en caso de que alguna de las dos partes, tanto la persona que está contratando como la persona que es contratada, no haya entendido como algo de las obligaciones. Entonces, aquí se le va a pedir a un psiquiatra que examine a este individuo para que vea el estado o dictamine el estado mental que tiene la persona al momento de contratar la obligación. Y bueno, luego vamos a otro aspecto que sería ya la hospitalización psiquiátrica, que bueno, anteriormente cuando una persona se clasificaba, bueno, se le denominaba que tenía una condición de enfermo mental, cualquier individuo podía ser internado en un hospital psiquiátrico, ya sea que fuera una orden firmada por dos médicos o que no tuviera pues alguna resolución judicial que respaldara esta hospitalización, se podía realizar. Sin embargo, pues en los últimos años se han realizado algunos movimientos en defensa de los derechos de los individuos, bueno, de los enfermos mentales, y como consecuencia, pues se han establecido algunas legislaciones que nos dan, pues, obligatoriedades como requisitos para que esta hospitalización se pueda realizar. Los primeros pues serían para poder hospitalizarlo, que haya una orden judicial pertinente, que haya una audiencia previa a esta hospitalización y también que se haya realizado un examen médico cruzado. Ya una vez que el paciente haya sido internado, se necesitan otros requisitos, que sería realizarse exámenes al paciente constantemente, también se le realizan evaluaciones para ver el estado mental en el que se encuentra y se les entregan informes médicos periódicos, tanto al paciente como a la persona que lo internó. Y en cuanto al, bueno, ya sea que la hospitalización haya sido voluntaria, o sea, buscada por el mismo individuo, o aquella que haya sido solicitada por terceros, tienen la obligación el hospital psiquiátrico de notificar el estatus legal al paciente y también de facilitarle los servicios de abogado en caso de que él los necesitara. Y de igual manera, cuando el individuo se ha internado de manera voluntaria en el hospital debe de garantizarle que se le puede otorgar la salida mediante una solicitud escrita por parte del paciente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es la responsabilidad penal. Y para ser responsable de tus propios actos ante la ley, todo individuo debe de estar consciente del mundo exterior, razonar y juzgar acerca de lo que es moralmente correcto y controlar su propia conducta. En esto tenemos que tener presentes ciertos conceptos. Entre ellos está lo que es la imputabilidad, que es la capacidad de una persona de comprender las consecuencias que traerá la realización voluntaria de un acto ilícito y como tal debe de ser responsable y responder a este hecho. La culpabilidad, por su parte, va a consistir en el juicio de reproche porque es como la posibilidad de reprochar penalmente al autor de un acto u omisión típico o antijurídico, teniendo en cuenta las circunstancias o las condiciones en las que éste se ha desarrollado, aunque puede ocurrir ciertas circunstancias en las que se determine pues, la inculpabilidad. Y lo que es la inimputabilidad es lo contrario a la imputabilidad.
Y este surge cuando el sujeto no tiene la capacidad de entender la naturaleza de su acto o que determina su conducta a causa de un trastorno mental o de que tenga inmadurez psicológica. Y no basta con que el individuo padezca una enfermedad mental, sino que es necesario que esta enfermedad trascienda al momento de la comisión del hecho. Sí, le puedes cambiar la otra, por favor. Y cuando hay o está condicionada la enajenación mental, que es entendida como tal la carencia del uso de la razón, puede haber dos condiciones o dos situaciones. La que va a haber una carencia total, en la que es la inimputabilidad, que está determinada en ciertas condiciones, no sé, por ejemplo, en el retraso mental en grado moderado a severo, en la esquizofrenia que ha llegado a la psicosis franca, la paranoia en forma de delirio, la epilepsia en situación de demencia y en las crisis convulsivas de episodio epiléptico. Y por otro lado está en la que está la privación, está parcialmente la privación, o hay una privación parcial más bien, de las funciones cognitivas y volitivas, y aquí es cuando se habla de una imputabilidad disminuida. Y en estos casos es cuando hay un retraso mental de grado grave a leve, una esquizofrenia cuando no ha alcanzado el grado de psicosis franca, la paranoia, epilepsia incipiente y la epilepsia fuera de la crisis convulsiva. La conciencia implica un estado de percepción del mundo exterior y de la posición en el que ocupa el individuo. Y la alteración de la conciencia puede constituir un atenuante ante la justicia, y para establecer la perturbación de esta área, pues se tiene que llevar a cabo un interrogatorio psiquiátrico, y para como más a fondo indagar sería o estaríamos realizando un electroencefalograma para completar el estudio de las esferas, ya que estos pues nos estaríamos como viendo el área que está afectada y que explicaría los trastornos de la conciencia. La lucidez es la capacidad de atención, la percepción y la memoria mediante el cual el individuo va a poder entablar una relación con el mundo tanto interior como el exterior. El raciocinio consiste en la capacidad de pensar y razonar acerca del mundo exterior. Esta se considera como una extensión de la conciencia, y para diagnosticar sus trastornos, además del examen psiquiátrico, pues también conviene hacer un estudio psicológico clínico, e igual en caso de que se necesiten pues estudios paraclínicos se tienen que realizar. Y el juicio es una de las funciones que se considera como la más elevada de la mente, y consiste en la capacidad de entender y apreciar el valor de las cosas que el individuo piensa y sobre las cuales razona. Este también constituye como una extensión de lo que es el raciocinio, y en el juicio se utiliza tanto la memoria, el conocimiento, la educación, el entrenamiento y la experiencia. En los aspectos legales se debe investigar si el individuo sabe diferenciar entre lo que es lo bueno y lo malo, o lo correcto o lo incorrecto. En ocasiones esta es la única función de la mente en la que se va a encontrar afectada, o al menos por algún tiempo, y cuando hay una recuperación no va a ser totalmente, va a quedar como algo dañada. ¿Me puedes dar la siguiente? Y por último está la impulsividad, que es el grado anormal consciente en el impulso irresistible de atacar, tomar cosas ajenas o disfrutarlas. Y aquí para su diagnóstico nos va a interesar conocer los antecedentes de riñas frecuentes en la niñez, repetidos accidentes de tránsito, conductas antisociales como los disturbios, la provocación de incendios, crueldad con los animales, asaltos sexuales o brutalidad criminal. Y esta condición se va a observar en casos de retraso mental, lesión orgánica de lóbulos temporales del cerebro, trastornos de personalidad, manías o hipomanías, en aquellas personas que estén bajo tensión emocional o intoxicación alcohólica, y también se puede presentar en personas que no tengan alguna alteración o enfermedad mental,
pero están inmaduras psicológicamente. Y para completar el estudio en estos casos, pues también sirve realizar un electroencefalograma. Bien, ahora vamos a ver el estado mental en el momento del hecho. Y este es establecer el estado mental en el que estaba nuestro criminal en el momento de su acción. Y ese examen debe realizarlo un perito psiquiatra, ya sea semanas, meses, hasta un año después, en donde no solo debe limitarse el examen a las actuaciones que motivan el juicio, sino tiene que buscar más allá. Tiene que recabar actuaciones del criminal que figuren junto con el expediente judicial. Y cuando no haya una cierta idea clara del estado mental, pues vamos a obtener una descripción sencilla de las actuaciones, declaraciones y comportamiento del criminal a través de parientes, amigos, conocidos, jefes, compañeros, funcionarios. Siguiente. Bueno, y después vamos a tener ya como tal el trastorno mental. Y aquí vamos a hablar del trastorno mental transitorio, que los vamos a definir como estados de perturbación mental pasajeros y curables, que son debidos a causas ostensibles sobre una base patológica probada, cuya intensidad llega a producir anulación del libre albedrío, con su consiguiente repercusión en la imputabilidad. Bueno, en cuanto a causa patológica probada, las vamos a ver más adelante cuáles podrían contar. Y bueno, este trastorno va a tener unas características específicas, que la principal pues es que es desencadenada por una causa inmediata y de fácil demostración, que vendría siendo la base patológica. Después, pues su aparición debe de ser brusca o por lo menos rápida. Este trastorno es breve. Su curación es rápida, completa, sin secuelas y sin probabilidades de que se repita. Va a tener la base patológica probada y va a haber una anulación completa de libre albedrío e inconsciencia u obnubilación temporal. Esto lo vamos a dividir en dos, que va a ser el trastorno mental transitorio no psicótico o incompleto y el trastorno mental transitorio psicótico completo. En el incompleto va a haber un estado crepuscular de la conciencia, el juicio va a sufrir una obnubilación temporal. Ay, espérenme un momento. Las funciones mentales superiores y el control de los impulsos van a estar disminuidos. El paciente va a tener amnesia lacunar. Esto quiere decir que va a recordar solo partes de lo que ha sucedido, y también puede tener hipopnesia, que pues es que no recuerda, que recuerda poco de lo que sucedió, ya sea de los hechos inmediatamente anteriores o posteriores al trastorno. Este lo vamos a observar en los casos donde hay emociones violentas, en el estado puerperal, cuando hay neurosis severas, y también en las depresiones severas. A diferencia del trastorno mental transitorio psicótico o completo, aquí va a haber un estado de alineación mental, o sea, una psicosis, y el juicio crítico va a estar, va a sufrir una anulación pasajera. Aquí las funciones cerebrales superiores van a estar abolidas, el individuo no va a recordar nada de lo que sucedió, o bueno, del crimen que cometió, esto inmediatamente antes o después del hecho. Y la base patológica puede ser, por ejemplo, la ebriedad simple complicada, alguna epilepsia psicomotora, un paroxismo epiléptico, brotes psicóticos agudos, intoxicación psicótica por drogas o por alguna otra sustancia, que estas pues son las que como que sí puedes probar. Y en cuanto al incompleto, la emoción violenta sería como pues cualquier estado emocional violento, y de esta manera pues el trastorno mental transitorio incompleto sería más correcto llamarlo como un cortocircuito, una reacción explosiva o también una reacción primitiva. Y bueno, aquí vamos a tener los aspectos jurídicos y psiquiátricos.
En los psiquiátricos vamos a tener que debe de haber una personalidad emotiva preexistente, va a haber una intensa reacción emocional, el estado crepuscular psicoafectivo también debe de existir, y ya vimos que en las formas, pues en uno va a estar abolido y en el otro va a estar parcialmente. También debe de haber factores orgánicos o tóxicos agregados y la relación con tendencias afectivas primarias como el miedo, el cólera o el amor. Y dentro de los aspectos jurídicos, vamos a tener que aquí las circunstancias se pudieran hacer como excusables, o bueno, para que no se hicieran excusables más bien, debería de haber circunstancias calificativas, elementos cronológicos y también se debe de evaluar el medio empleado. Dentro de las circunstancias calificativas, aquí se pueden afectar el honor y la integridad física y van a provenir de dos fuentes, que sería la provocación, que esta vendría siendo pues la ira, que es personal, y el dolor, que pues toca a los seres que son de su afecto. También entrarían los elementos cronológicos, que aquí se pueden presentar tres, que sería la reacción inmediata a la provocación, que normalmente es la más frecuente, la reacción tardía, que sería el resultado de los conflictos de un largo planteamiento, y aquí el sujeto pues ya está sensibilizado en el transcurso del caso para que se descargue la emoción que ha estado acumulando. Y en la reacción diferida, aquí lo que se pospone pues es la descarga psicomotora y ocurre que hay una coincidencia entre el estímulo y la emoción, y esto lo podemos observar en los individuos que son esquizoides, que son los pacientes a los que les resulta difícil expresar sus emociones, o los pacientes ciclotímicos, que son básicamente los pacientes bipolares. Y también otro aspecto sería pues el medio empleado, que aquí el individuo no va a buscar los medios complicados ni las formas complejas de lesionar o de matar. Sin embargo, esto no descartaría que el sujeto esté actuando de modo brutal y de manera consciente. Y por último tendríamos el peritaje médico legal, que aquí lo que tenemos que abordar pues es el estudio del delito, el estudio de la estructura psíquica del imputado, la intensidad de la crisis emocional en el momento en el que él haya cometido el acto y la gravedad de la ofensa que haya desencadenado ese hecho, que como sabemos pues los pacientes psiquiátricos son pues muy fáciles de sacar de quicio, por así decirlo. Bien, ahora vamos a ver el estado peligroso. Pero primero tenemos que saber qué es este peligro. Y vamos a tener que basar una condición que se le va a atribuir a algo o a alguien, en donde no va a reconocer el riesgo de algún evento dañino o no sepa como las consecuencias de algún resultado desvalidoso. Por lo tanto, las personas que tienen un individuo que tenga una agresividad contra sí mismo o contra un tercero es exclusivo de evaluación psiquiátrica. Y vamos a tener como estado peligroso al conjunto de las condiciones subjetivas que van a autorizar como un pronóstico acerca de qué tan propenso es una persona de cometer delitos. Por lo tanto, es exclusiva de evaluación jurídica. Y bueno, vamos a ver el peligro subjetivo. Vamos a tener variedad predelictual, o sea, antes del delito, y una variedad no predelictual. La variedad predelictual, también conocida como peligrosidad social, va a ser la capacidad para una persona para delinquir o una peligrosidad potencial. Esto sin haber cometido algún delito antes. Mientras que la variedad no predelictual es una peligrosidad criminal y un estado como de criminalidad inminente que tengan las personas. Y estas personas ya cometieron algún delito, pero es muy probable que vuelvan a cometer alguno. Siguiente, por favor. Y en la aplicación médico-legal vamos a tener ciertos criterios, de acuerdo a esta tablita, que van a tomar en cuenta pues la personalidad del criminal,
ya sea el grado de salud o enfermedad mental, por ejemplo, si es antisocial, bueno, la personalidad, si es antisocial, no tiene trastornos, o si sí tiene un trastorno, pero no es antisocial. Vamos a ver el grado de salud o enfermedad mental del paciente ahora sí, que tenga alguna enfermedad mental crónica grave o incurable, que tenga una enfermedad leve, o si no tiene enfermedad. Vamos a tener si ya tuvo pues un carácter delictivo, o sea, ya fue con grave, con dolo, fue leve o fue culposo. También vamos a ver la historia delictiva, si ya tuvo 2 o más delitos, si ya había cometido solamente un delito anterior o si no tiene antecedentes. Vamos a ver cómo fue su comportamiento durante la reclusión, si fue malo, si fue regular o si fue un bueno o excelente recluso. También vamos a ver el ambiente al salir, si vuelve al mismo ambiente, sin posibilidad de algún tratamiento ni vigilancia, que la familia siga ausente o incluso la familia siga siendo delincuente. Se le, pues ahí ya se le va a poner sus 2 puntitos. Puede también en que sea regular, o sea, que cambie un poco su ambiente, que pueda haber posibilidad de algún tratamiento y que haya vigilancia y la familia sea cooperadora. O en caso de que haya un ámbito totalmente diferente, que quiera cambiar el criminal y que haya buenas posibilidades de seguirlo vigilando y que esté en tratamiento de ambulatorio y que su familia pues coopere y sea responsable. También vamos a ver la prospección de una conducta futura, si es probable que vuelva a cometer algún delito, si tiene como comportamiento regular o si tiene un buen comportamiento. Estos criterios se van a calificar de 2 puntos, los más malos, de 1 punto el regular y de 0 puntos criminales que hayan actuado bastante bien. Y se van a sumar los puntos y de 0 a 5 puntos, a 5 puntos va a ser una baja peligrosidad social. Igual de 0 a 9 puntos va a ser moderada, o no, sería de 6 a 9 puntos sería moderada. Y de 10 o más puntos ya es una alta peligrosidad y hay que tener ya muy en cuenta que ese paciente, ese criminal puede volver a cometer algún delito. Y pues, bueno, siguiente, por favor. Eso sería todo por nuestra parte y gracias por su atención. ¿Alguien tiene alguna duda? Muy bien, es una de las clases más, digamos, un poco menos aplicables, pero nada más quédense con la tabla que les dio y el último, la tabla de peligrosidad, que sí, eso sí, luego lo preguntan. Muy bien, si no hay dudas, descansen y veo el equipo que rota conmigo mañana. Ok, doctora, muchas gracias. Gracias. Llevan su cita mañana Bonita por noche. favor, a las 8 para que las califique. Sí, Sí, doctora. gracias. Buenas noches.